Pablo Damián Grottini, de 42 años, que está detenido, que se negó a declarar y que, a ver, haciendo un repaso de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, en 2019 muere su hermano, un hombre que estaba bien de salud, por lo menos lo que contaban, que había ingresado en el hospital allí en San Nicolás con una cefalea, unos mareos y demás, y a los pocos días muere. La hija adoptiva de este hombre, de la familia en realidad, 2 años después, en 2021, es decir, el año pasado, también una situación similar y muere. Y ahora la madre que también entró con un síntoma de angustia, algo de cansancio en el cuerpo y demás, le estaban transfundiendo suero fisiológico, nada más que eso. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Qué es un asesino serial? ¿Qué es un asesino serial? Porque esto yo creo que se va a escribir en una página o un capítulo de la historia criminal en la República Argentina. Rodrigo, a ver, te pregunto, ya voy a ir con Luis también, tenemos un invitado y de eso vamos a estar hablando también ahora. Respecto, a ver, ¿puede una persona, voy a hablar desde lo médico, una persona colocar algo en la vía donde bueno, están transfundiendo o en este caso están insuflando suero fisiológico y matarla de a poco? A ver, totalmente, hay un montón de medicaciones que se pueden utilizar. El tema es el acceso a este tipo de drogas. Recordemos que se habían encontrado ampollas de algo que se llama diazepam. El diazepam es un ansiolítico, es una premedicación anestésica. Se utiliza para deprimir a los pacientes, para mejorar la calidad cuando están sobreexcitados. De hecho, se utiliza sobre todo para estatus convulsivos, ¿sí? Pero lo que pasa es que la dosis tóxica, la dosis que pueda llegar a ser letal del diazepam, es muy alta, es 1,5 gramos, a partir de ahí empieza a ser letal. También va a ser muy importante el tema de la revisión de la historia clínica de Mimi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es que cualquier droga te mata inmediatamente y sobre todo este tipo de drogas te da una serie de avisos previos que los médicos, los enfermeros seguramente lo tendrían que haber visto. Entonces va a ser muy importante el análisis de lo que fue la historia clínica y obviamente la pericia forense, sobre todo toxicológica, de esta señora que es la única que se puede peritar. ¿Por qué? Porque el hermano, Javi, está cremado. La hijastra, que falleció en el 2021, estaba en un nicho, ya lleva más de un año de fallecida esta chiquita, Ailén. Entonces, la situación para hacer un análisis toxicológico se dificulta muchísimo. ¿Es imposible? Es prácticamente imposible. Se puede hacer algún tipo de análisis, sobre todo del cabello, a ver si ha quedado algún resto, algún residuo, pero es prácticamente imposible determinar qué fue, si hay algún elemento desde el punto de vista toxicológico que fue lo que le envenenó. Triple homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, Luis. Es una... Si de llegar a juicio con esta calificación y demás, ¿es una perpetua segura? Perpetua segura, definitivamente. Con uno, yo solamente, porque en definitiva el vínculo se da en los dos casos, por lo menos en los últimos dos casos. Sí. Así que ahí ya tiene esa condición, que casualmente es el caso más, tal vez más sencillo de desentrañar, porque es el caso donde, a diferencia de los otros, como bien decía Rodrigo, están las pruebas a la mano como para llevar a cabo los estudios sobre la víctima. Claro, claro. Y estamos en comunicación con la fiscal del caso, la titular de la UFI 12, justamente allí en San Nicolás, la doctora María Belén Baños. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Gracias por atendernos, doctora, en un día sábado. Sabemos que tiene mucho trabajo, que para ustedes, y sobre todo cuando están de turno, no tienen horario prácticamente. Y más los fiscales con estas características, ¿no? ¿Nos escucha, doctora? Sí, lo escucho. Bueno. Bueno, doctora, a ver, nos cuenta un poquitito, si bien usted ha relatado en las últimas 24 horas bastante respecto de hechos, si hacemos un resumen hasta el momento, ¿qué es lo que tiene en la causa para mantenerlo detenido y sospechar, porque es una sospecha, que puede tratarse de un asesino serial? Bien, lo que tenemos es, como más importante, una estructura que se basa en las declaraciones testimoniales. Partimos de las declaraciones de los médicos, de todo el personal de salud que intervino en la atención de las 3 víctimas. Ajá. Esas declaraciones, destaco, todos recuerdan los hechos puntuales por tratarse
de muertes inesperadas, imprevisibles, de personas que solo estaban en observación y que iban a ser dadas de alta a la brevedad. Ajá. Pero lo interesante es que todos los testimonios se conectan con un escenario probatorio que va encajando cada vez más a la perfección. Realmente estamos reconstruyendo una historia con elementos que encajan perfectamente. Nada hace pensar en un giro imprevisible de esta causa, ¿eh? Claro, digamos, no, Sí. nada hace presumir en este momento, digo, por lo que hay, lo que uno interpreta, en que es una familia con muy mala suerte, Claro. digamos, ¿no? Que, pobre, lamentablemente les están pasando sucesivamente hechos No hay un desgraciados. momento en que le digo, esto es más allá de las muertes en sí, que supongamos fueron 3 muertes imprevistas, una tragedia familiar, pero si yo le hablo, como ya trascendió, de que antes de cada muerte el detenido buscaba cómo matar por vía intravenosa, qué inyectar, qué pasa si inyecto aire, hasta hallamos nuevas búsquedas, los 10 venenos más letales, todo eso conecta a la perfección, por supuesto, con muchísima más información que está en la causa, que realmente estoy organizando porque es extensísimo. De hecho, hasta hace un rato estuve hablando por teléfono con testigos, todos quieren aportar porque todos tienen circunstancias relativas también y básicamente a la personalidad del detenido. Ah, es decir, que hay mucha gente que hoy lo cree a él asesino. Que les cierra, digamos, que les cierra la imputación en relación a la historia familiar, a la tragedia. Hay una cosa que recién hablaba con una doctora, una abogada de Ramallo, que me contó que la llamó el 6 de agosto. El hermano falleció el 23. Esto es una primicia porque acabo de hablar con la doctora Miliar de Ramallo. El 23 de julio muere el hermano. Sí. El 6 de agosto se comunicó con ella para iniciar la sucesión del hermano, pero muy interesado en saber si solo heredaba su madre o él también heredaba. Ah, bien. Bien, a ver, espere, entonces, a ver, vamos a dar un alto, es muy interesante. El hermano muere el 23 de julio de 2019. ¿Muere o lo mata? Porque son las dos hipótesis, ¿no? El 23 de julio. Y ya el 6 de agosto, que está bien, para alguien que aún está haciendo un duelo y demás, interiorizarse eso no levantaría sospecha. Está preguntando a ver quién más hereda respecto de su hermano. Ajá. Sí. ¿Y quién más heredaba, además de su madre? O no sé. Solo su madre. ¿Solo su madre? Su madre, no. Su madre y él. No tenía ningún otro heredero forzoso. Ajá. Y bueno, en esta conversación lo que también me llamó la atención, y que a ella le llamó la atención en su momento y ahora mucho más, la frialdad con que él le contó acerca de la muerte del hermano. Ella le dice, murió tu hermano, pero ¿cómo? Si era joven, si era deportista, ¿qué le pasó? Y le respondió algo así como, nada, estaba bien, se descompuso, lo llevamos a la clínica, le hicieron todos los estudios, estaba todo bien y se quedó dormidito. ¿Y se quedó? Esa fue su respuesta. Dormidito. Bueno, es la misma frase que utilizó con su madre, ¿no? Cuando va a buscar a los enfermeros, después de que se pinchara 2 veces la vía, y va y le dice, mi mamá se quedó dormida, ¿no? Exactamente. Ajá. Exactamente. Ahora, doctora, y ahora ya le voy a pasar al doctor Salemi. Hay 2 episodios, ¿no es cierto?, en este último caso, que fue hace más o menos una semana, en donde la vía en la cual le estaban pasando el suero fisiológico a la mamá quedó pinchada. En la primera, de lado a lado, es decir, la atravesó o se atravesó. Y en la segunda, con una sola pinchadura. ¿Nos cuenta ese relato que usted también hace en la causa? ¿Cómo fue todo este periodo, este proceso? Sí, bueno, después de que él insiste para permanecer al cuidado de su madre, que pide insistentemente una habitación privada, lo logra, estaba en la habitación y en determinado momento salió, llamó a una enfermera y le dijo que el suero perdía. La enfermera entra y con Tata lo ve a él, que tenía el pantalón mojado,
y constata que estaba atravesada la manguerita, a ver, no el suero, quiero ser gráfica, no el suero en sí, sino la manguerita cercana a la vena estaba atravesada de lado a lado. Cambia todo y se va. Y al rato, nuevamente, da aviso, ahí no da aviso de la pérdida del suero, da aviso de que su mamá se había quedado dormida, como decíamos recién. Sí. La encuentran sin signos vitales, la intentan reanimar, no pueden, y después constatan que esta segunda vía, que el segundo suero también estaba pinchado, pero sin orificio de salida, solo de ingreso. Y ahí también se encontró el diazepam abierto en la habitación. Y es un diazepam que no estaba ni rotulado, ni era la marca, porque usted lo refleja muy bien, doctora, que no era la marca que utilizaba ese hospital, ¿no? Exacto. Y otro dato, que tampoco tenía el rótulo con el nombre del paciente, que es lo que por protocolo se hace cada vez que se suministra esa droga. Sí. ¿Rodrigo? Doctora, una consulta. Del análisis que está surgiendo es importante lo que es el análisis, valga la redundancia, de lo que es la historia clínica, sobre todo de los 3 pacientes que estuvieron internados y fallecieron. ¿Surge algo interesante del análisis de la historia clínica que usted pudo hacer o se está analizando todavía eso? Bien, usted comprenda que yo el análisis que hago no es desde el punto de vista médico. No, claro. Sí, por supuesto, y asesorada por médicos, hay determinadas circunstancias que podrían vincular los hechos, más allá de la ausencia de cuerpo o de la posibilidad de extraer sangre para determinar tóxicos, sí en lo relativo al estado en que ingresan a las guardias. Hablé yo o comenté que todas las historias son coincidentes en cuanto a que presentaban un estado de somnolencia. ¿Usted cree, perdón, para ordenar un poquito porque es interesante lo que está diciendo, ¿usted cree que puedan haber venido con cierta intoxicación o cierto envenenamiento, entre comillas, previo al ingreso a las clínicas? Preparándolo. Claro. O sea, para que vaya, para que obligatoriamente tenga que ir al hospital. Bien, la lógica de la imputación necesariamente requiere de esa acción previa, y eso es lo que vamos a tratar de determinar a partir de la historia clínica. Eso será objeto de una pericia exhaustiva que decretaré en su momento cuando tenga toda la información necesaria. No obstante, a todos los médicos que han venido a declarar los interrogué respecto de eso. ¿Hay coincidencia? ¿Esto es compatible con el hecho de que le hayan podido suministrar algún calmante, por ejemplo, algo para justificar el traslado a la guardia? Y todos refirieron que sí. ¿A todos les dijeron que sí, doctora? Todos los médicos le dijeron que sí, que es posible. Sí, pero ya le digo, eso no es oficial. Yo voy a hacer una pericia médica que me hable del cuadro que presentaban y de la compatibilidad con determinado tipo de drogas. Belén, te quiero preguntar si se pudo indagar un poco en el círculo íntimo de él, los amigos, los que más lo frecuentan, para saber qué tipo de conductas tenía él, porque no sé si estamos hablando de un psicópata, ante el mundo parece una persona normal y después termina cometiendo semejante aberración, pero por ahí te puede dar un poco de indicios de cómo venía el último tiempo él con sus amigos. Sí. No tenía muchos amigos, por lo menos no se han presentado muchos y no pudimos obtener información al respecto. Sí, gente que lo conocía, él es ministro de la Eucaristía de la Iglesia Católica, en ese contexto conoce a mucha gente, en su trabajo también. Y todos los que han venido, lo presentaron inicialmente como una persona sumamente amable. Y doctora, en esta instancia pueden hasta decir exageradamente amable. Claro. Incluso me hablaron de su actuación en las misas, era por demás de llamativa. No sé, son cuestiones que veré si se vinculan o no, pero me preguntan de su personalidad, de una persona socialmente activa. Bueno, de hecho los asesinos seriales son socialmente activos. Son muy sociables y
Por ejemplo, en el caso de... Yo voy a trasladar a la película, yo no quiero que usted se involucre en esto, doctora, pero Aníbal Lecter, en la película El silencio de los inocentes, era un hombre muy amable, muy señorial y demás también. Seducía desde su psiquis. palabra, Sí. claro, exactamente, cultura. ¿no? Sí, claro. Un bon vivant incluso también, digamos. A ver, tienen rasgos muy especiales. Yo le quiero preguntar a Rodrigo, al doctor Salemi y a usted, doctora, porque Rodrigo es médico. A ver, y era un debate que teníamos el día de ayer. La vía en donde uno le ponen suero, sangre y demás, ¿es posible de atravesarla con una aguja? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, la tubuladura, lo que se llama el catéter, que va desde el suero, que todos los conocemos, que llega hasta un elemento que se llama Avocat, que es la aguja que ingresa dentro de la vena. Es posible pincharla con cualquier cosa. No debería ser así porque recordemos que ese líquido que circula por dentro de esa vía debe ser estéril. Esa vía, ese catéter, tiene un elemento que se llama Avon, que es una goma especial donde se pinchan los medicamentos con una aguja y una jeringa para inyectar dentro del paciente. O sea, no es de práctica, Sí. no es una práctica de enfermería habitual que se estén pinchando este tipo de tubuladuras. Por eso es que le llamó la atención y lo refirieron las enfermeras cuando fueron llamadas porque Claro, estaba pinchado. Porque yo lo que he visto en alguna oportunidad cuando viene una enfermera a ponerle, por ejemplo, darle un Medicamento. líquido o algo, agregarle algo, pincha en una especie de tapita. Se llama Avon, se llama Avon de goma. Eso, Perfecto, es donde Avon de se goma. pincha. Este hombre seguramente no sabía de ese procedimiento y lo que hizo es directamente pinchar la manguera. Pinchar la manguera, exactamente. Ahora, ¿usted cree, doctora, que le insufló aire o le agregó el líquido ese de ese frasco que encontraron ustedes? Mira, hay dos circunstancias que se relacionan con su pregunta. Yo tengo por un lado el secuestro de la ampolla de diazepam y por otro lado su historial de búsquedas en el que busca qué pasa si se inyecta aire. Claro. ¿Qué puedo presumir? Claro. O que le inyectó diazepam o que le inyectó aire o las dos O cosas. las dos cosas. Claro. La verdad que no lo sé, esperaremos la pericia toxicológica, pero no va a ser determinante de momento que también buscaba qué pasa si inyecto aire, ¿me explico? Claro. Esa búsqueda de qué pasa si a uno le inyectan aire en las venas, ¿dónde lo encontraron? ¿En la tablet o en los celulares de él? En ambos, porque es una búsqueda vinculada a su cuenta de Gmail. Ah, ok. Inmediatamente al analizar los dispositivos, vemos la cuenta de Gmail y pedimos judicialmente la intervención, que es lo que formalmente corresponde. Claro. Lo que Y a partir pasa- de ahí ingresamos y Ahí está, practicamos eso. claro, ahí está Pero parte de la clave. Ahora le desde quiero el dar el paso un segundito a Luis Sasso, de un médico, doctor, a un doctor, pero abogado. Le va a preguntar, doctor. Doctora, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo le va? Un gusto. La pregunta que me hacía, la escuchaba hace un rato hablar del tema de esta sucesión sobre la cual él averigua después de la muerte de su hermano, ahí llega a algunas conclusiones sobre quién heredaría. En este esquema, digamos, donde la motivación podría estar por ese lado, por el lado económico, ¿cómo encajaría la hija? Porque pareciera ser que queda fuera de ese esquema, ¿no? Porque ahí, en todo caso, empiezan a aparecer... Es correcto y es el principal obstáculo para sostener un móvil económico, obstáculo desde el punto de vista de la investigación. Pero bueno, lo veremos. Es importante también analizar el perfil, la vida social, el historial familiar de vínculos para establecer si existe alguna posibilidad de otro móvil más allá del económico. Puede ser Finalmente, que... si la muerte de la hija encaja o no en el móvil del autor. Belén, puede ser que la hija tenía un grado o una cierta discapacidad, que es lo que se habló. Tenía un leve retraso madurativo, lo cual no le Claro. impedía realizar una vida normal, No, iba a la escuela, tenía pero- una acompañante terapéutica, pero- incluso comentan que evolucionaba muy bien su dicción, no tenía problemas de relación. No, pero para entre este ellos. tipo de personas es un obstáculo. Pero ¿no? recordemos que él la Para- adopta ya sabiendo Bueno, que... pero el pasado es el pasado, el presente de él, evidentemente algo pasó en su vida, en su cabeza, para que cambie así, digamos. No, el pasado me parece que no, el pasado lejano, digamos, no hay que analizarlo. Él hoy se convirtió en un asesino serial. Doctora. Perdón, no sé si me preguntaron algo porque se cortó un segundo la audio. No, No, digamos, decía que podía ser un obstáculo la discapacidad de su hija para no tener que hacerse cargo, porque si evidentemente mata a la madre, mata al hermano, no le importa nada.
Mire, lo que usted se pregunta también nos preguntamos nosotros. Es difícil entenderlo, es difícil creerlo y no creo que lo podamos probar desde el punto de vista práctico, pero bueno, sí, es una cuestión que puede inferirse. Doctora, ¿en qué, si se acuerda el dedo, si no le importa, pero sí le encontraron una pinchadura que podría ser similar a una pinchadura con una aguja en uno de sus dedos, ¿no? Sí, de hecho, le relato una circunstancia puntual de esa, en relación a eso. Envié a personal policial para que enseguida sea requisado y revisado médicamente. Se constata una lesión punzante compatible con un pinchazo de aguja en su mano derecha. Entonces, las primeras dudas que nos surgieron acá en la fiscalía, bueno, si se pinchó en la derecha tiene que ser zurdo. Sí, claro. Por lógica, porque si va a manipular un objeto tan pequeño como una manguerita, bueno, lo certificamos cuando vino a declarar que por supuesto estábamos todos pendientes a ver con qué mano firmaba y firmó con la zurda. con la izquierda. Ah, qué interesante. Una esto. pregunta más quería hacerle. Espera un segundito. Perdón. Espera un segundito. Sí. Es interesante, a ver, miren los detalles que hay que estar. Esto es importante, claro, ¿no? Porque, a ver, le encuentran en la mano derecha la pinchadura. En el dedo, ¿qué dedo era, doctora? ¿Dijo el índice? El índice. El dedo índice de la mano derecha. Claro. Que es con el que, Javi, perdón, que es con el que se puede sostener la tubuladura para intentar pinchar. Sí, pero no pinchan en la tubuladora. Bueno, sí, claro, pinchan la tubuladora, Pincha no la en el tubuladura, ebol. No en el ebol. es lo que se presume de la fiscalía, claro, que pincha la tubuladura y recordemos que hay una de los orificios que atraviesa de lado a lado y podría ser, claro, el indicador de que te pinches el dedo. Porque sigue de largo la aguja, lo que uno presume, ¿no? Que sigue de largo la aguja y pincha el dedo. O sea, quiere pinchar solamente una parte, ingresar solamente un lado y se pasa. Y ahí se puede haber pinchado. En la segunda debe haberlo se ha dado cuenta de eso y lo debe haber hecho mucho más 45 grados. Prolijo. Sí, o a 45 grados, claro. O más suave. Claro. La pinchadura para no seguir de largo, ¿no, doctora? Y es lo que se presume, sí. Claro. O sea, encuadra perfectamente. Sí. Con la mecánica que tenía entonces que una lesión como una pinchadura en el dedo derecho, dedo de la mano derecha, y él es zurdo. Eso es muy importante. Sí, Luis. No, preguntaba desde el punto de vista de las historias clínicas, usted dijo que están bajo análisis, pero deben hablar seguramente en los casos anteriores a este último, de la madre, deben hablar de una causa de muerte. ¿Qué se dice al respecto? ¿Qué dicen los antecedentes sobre la causa de muerte en el caso de la hija o hijastra y el hermano? Bien, en caso de la hija se consigna un paro cardiorrespiratorio. En el caso del hermano, incluso yo consulté porque con todos los años que tengo acá nunca había leído una causa de muerte. En realidad estaba primero mal transcrito, pero me lo certificaron, vino el médico de hecho. Una encefalopatía por arrebato circulatorio, es como que pone 3 causales, pero la que más me llamó la atención es arrebato circulatorio. Puede ser perdón que le interrumpa, doctora, puede ser una embolia gaseosa que puede estar producida por la inyección de aire, esto que están diciendo. Ahí está, a eso apuntaba. Bien, yo no quiero ir más allá de mis conocimientos, eso será parte de la pericia de las que les hablaba, por supuesto. Doctora, lo que decían las ¿y qué otras posibilidades les dijeron los médicos? ¿Cómo? ¿Qué otras posibilidades, de muerte le habían dicho los médicos o se habían quedado en esa sola? No, quedaron ahí y no quisiera ahondar en este tema para no meter la pata, porque no conozco, soy abogada, no quiero excederme de mis conocimientos, pero sí, por supuesto que será objeto de la pericia médica. Doctora, de los puntos de pericia médica. Sí. ¿Cómo se encuentra él hoy? Digamos, ¿se ha quebrado en algún momento? ¿Cómo es su estado de ánimo? Si tiene conocimiento, ¿no?, de cómo fueron sus primeras horas detenido. Sí, mire, yo pregunto, de hecho, para ver si está todo en orden, si ha recibido visitas. Según me dijeron, no ha recibido visitas. Y está tranquilo, como lo estuvo desde el primer momento. ¿Y en el allanamiento qué encontraron, doctora? Porque se llevaron varias cosas de... A él le retienen el celular ahí en el hospital, pero después en el allanamiento, sí. ¿Qué hallaron? ¿Nos cuenta? Más teléfonos celulares, 4 tablets, una notebook
Bueno, secuestramos la medicación, pero en verdad no tenía más medicación que la que pueda existir en cualquier domicilio particular. Sí. Secuestramos algo llamativo que si quieren se podría relacionar con la personalidad de él. Tenía el certificado de defunción de su padre plastificado y cosas similares, cosas llamativas al menos. Y de interés para la causa, de posible interés, un té en la heladera, pero un té empezado en un vaso. Un té Él o alguien de alguna de las declaraciones había surgido que la madre, según dijo él, habría estado tomando un té y a partir de eso se descompuso, o en ese momento. Sí, sí, sí. Por eso el secuestro del té también fue enviado para análisis, el contenido. ¿Y jeringas o algo por el estilo también, no? Había una jeringa empezada, pero bueno, también les digo, una jeringa tal vez se use para medir un jarabe. Claro, sí, sí. sé. Ahora, Está es llamativo el uso, el tener un teléfono cuando lo detienen y 4 más, o 2 o 3, 4 tablets. Digo, eso también es un modus operandi en muchos de los pedófilos que lo utilizan para ir cambiando el IP, para que no los vayan encontrando. También. Digo, ¿quién tiene hoy por hoy 4 o 5 celulares o 4 tablets? Digo, si usás una... En uso, digo, ¿no? Porque por ahí lo tenés viejo, lo tenés arrumbado ahí, puede ser. Y doctora, a ver, él queda detenido ahora, ¿no es cierto? ¿Nos recuerda entonces cómo es la calificación que ha puesto usted en la causa para con él, la carátula? Ahí se le imputa el homicidio, el triple homicidio, calificado por el vínculo en relación a la madre y a la hija, y por alevosía en relación a los 3. Ajá. Esto tiene prevista una pena de prisión perpetua, y hay una circunstancia objetiva de la que no puede escapar, que es el vínculo. Podrán discutir la alevosía, pero no pueden discutir el vínculo, con lo cual la perpetua le cabe sin duda. Claro, en el peor de los casos, el caso del hermano podría llegar a ser un homicidio simple, pero nada más. Los otros dos están... Si se discute eso, sí, no hay graduación posible, está tabulado, ¿no? Con Sí. la reclusión perpetua o Bueno, prisión perpetua. no, y además también el tipo de delito, además, matar a la madre, presuntamente. Hablamos presuntamente porque además, todo indica eso, pero matar a la madre, después analizar. ¿Va a poder analizar hacia atrás? Porque el doctor Salemi hablaba justamente de la hija, que está en un nicho, ¿no es cierto?, su cuerpo, pero su hermano cremado. Mira, el día de hoy, casualmente, es una información que vengo persiguiendo, pero que no me habían dado con certeza sino hasta esta mañana, porque abrieron el nicho, observaron que estaba el cajón de Ailén, con lo cual se presume que el cuerpo, por supuesto, no fue cremado. Yo voy a disponer para la semana próxima la exhumación y autopsia, y el hermano sí hay certeza de que fue cremado. Claro, claro, exactamente. Bueno, doctora, queremos agradecerle. Yo sé que ha tenido un trabajo muy grande a destajo, ¿no es cierto? Pero no está sola usted. Estas cosas hay que destacarlas también, porque actuaron rápido, fue inmediato. Los enfermeros y los médicos ahí del hospital fueron muy precisos y eso ayudó muchísimo. Pero ahí está la ayudantía fiscal también que les está trabajando también mucho, ¿no? Sí, es bueno que me lo haga notar. Realmente el trabajo de la doctora Cecilia Fernández, que es la titular de la ayudantía fiscal, Sí. es codo a codo con el que realizamos acá también en Fiscalía con mi equipo. Claro. Ella está recibiendo declaración precisamente a familiares, conocidos en la ciudad de Ramallo, Villa General Sabio. Ella fue quien concurrió a la farmacia del pueblo, por ejemplo, Ajá. donde corroboró que no había adquirido así el diazepam. Pero bueno, es un trabajo conjunto entre la ayudantía y la Fiscalía de San Nicolás. Claro, bueno, por eso está bueno destacarlo también, porque a veces uno dice, claro. trabaja la fiscal, no, o el fiscal, trabaja todo un equipo sacando estos temas y también todos los que tienen alrededor ahí en San Nicolás, que debe estar también por complicado como en todos lados. Doctora, le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, hasta luego. La doctora María Belén Baños. Bueno, es un tema que la verdad que es muy interesante, digo, desde el punto de vista criminal y demás, de análisis, ¿no? Por eso está Fernando Cardini con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, que estuvo escuchando la nota con la fiscal. Muy interesante, ¿no? Todo. Me pareció interesantísimo que está encarando muy bien el caso. Los comentarios que ustedes hicieron y le hacían las preguntas a la fiscal y tiene, creo que, una buena teoría del caso bien planteada y las pericias que está encarando son excelentes. O sea, pensemos que ya tiene tres
tiene varios desafíos, pero un desafío, como recién mencionaba ella, es de la exhumación del cadáver de la hija. A veces se pueden sacar, bien lo dijo el doctor Salemi, a veces es difícil después de un año. Algunas sustancias Igual esto fue, a ver, se destruyen. La muerte de la nena fue en julio del año pasado. Sí, Sí, pasaron... Y estamos prácticamente en el año. En el año, sí. pero pensemos que... 9 meses, ¿no? 9 meses más o menos, ¿no? Yo estoy apostando a que se puede hacer. A ver, de los cabellos no se puede... Justamente, se puede hacer, dependerá cómo está digamos, el cuerpo. El cuerpo de la cuerpo, víctima, cómo claro. está, o de la nena, pero evidentemente se puede hacer, tanto en vísceras, a veces algunas drogas. Estas sustancias, los benzodiazepinas, estas sustancias así, opioides o drogas alcaloídicas, a veces se llaman tóxicos orgánicos fijos. Sí. Este tóxico orgánico fijo es que significa que después de la muerte todavía podemos llegar a encontrarlo. En vida, cuando alguien se intoxica, son horas que el metabolismo no destruye la droga. Por ejemplo, la cocaína, la morfina o las benzodiazepinas. Pero en el caso de que la persona fallezca, algunas drogas todavía sin metabolizar quedan y no se destruyen. Ajá. Entonces, se podrían llegar a encontrar un análisis toxicológico básico. Hay una marcha donde busca alcaloide. Ahora, y la doctor, otra es en cabello. El cabello es hueco, digamos, por dentro, de ahí se puede encontrar cocaína, arsénico. Sí, pero otras cosas. el cabello, digamos, asimila las drogas después de la metabolización. O sea Claro. que si se dieron la droga ahora y murió enseguida, en cabello no lo encontramos. Por eso yo le preguntaba el tema del análisis de la historia clínica, que va a ser fundamental para determinar si fue envenenada, en el caso de que haya sido envenenada, desde que se inyectó la sustancia hasta que termina produciéndose la muerte, porque ese tiempo va a dar si la droga se metaboliza, si puede encontrarse en cabello o si lamentablemente no podemos encontrar nada. De hecho, bueno, acá, bueno, ella es Ailén, ¿no? Era Ailén, lamentablemente, ¿no? Ella muere el 26 de julio. El hermano, el 23 de julio, 2 años antes. 2 años antes. Uno podría presumir en esto de, y vamos a hablar del tema de los asesinos seriales, ¿no? Porque acá se especula con eso, con que se trate de un asesino serial. Y en la historia argentina ha habido asesinos seriales, ¿o no, doctor? Sí, sí. El petiso orejudo. El petiso orejudo fue uno de los primeros. Uno de los primeros que se el conoce. ángel de la muerte, que llamamos después a... Rodolfo Puch. Algunos dicen que no, que en realidad no era Bueno, asesino serial, pero... el tema es que tienen justamente todo digamos, armado del delito, que son gente muy inteligente, gente que evidentemente, digamos, planifica con mucho tiempo cada cosa, investigan, fíjense que por eso las pericias que va haciendo la fiscal, las pericias, digamos, informáticas, que son las pericias de los equipos celulares, de la computadora, a ver qué búsqueda estaba haciendo él, es un tema muy interesante. Pero también están las pericias, bueno, las pericias médicas que van a venir ahora son pruebas periciales y las pruebas científicas, que son esta búsqueda de las drogas, de las sustancias que cerrarían justamente con la pericia médica, digamos, llegar a una conclusión de que realmente estaban en ese... Pero fíjense que él estaba planificando cada internación de cada uno de sus familiares. Bueno, pero todos fueron de la misma manera. A ver, mueren, una desgracia tremenda la familia esta que va al hospital y se le muere. Va al segundo y se muere. El tercero lo mismo. Siempre él se queda al lado de la víctima bueno, o sea, para cuidarla, para poder justamente hacer la acción. Bueno, hay un dato. Este es el hermano. Era el hermano Germán Grotini, de 32 años, que no tenía enfermedades de riesgo. Era guardavidas, tenía una vida activa y demás, era deportista. Muere el 23 de julio, lo que decíamos, pero del 2019, no el año pasado como la hermanita. Ese es el hermano, ¿no? A todos les extrañó, pero ¿cómo? Cayó internado, pero si no tenía nada. Era el común de la gente que ayer en Ramallo nos contaban eso, perdón, en Sabio nos contaban eso, que ahí es cerca de Ramallo, por supuesto, del partido, y nos decían, sí, todos nos preguntábamos lo mismo, ¿cómo puede ser que haya primero caído internado? Y después la muerte no podíamos creerlo, realmente. Y de lo de la nena, bueno, mucho más todavía. Ahora, la muerte tenía una explicación, perdón, pero la muerte tenía una explicación, la acaba de dar recién la fiscal, y pareciera ser que esa muerte conduce a una sola conclusión en cuanto pero una causa de muerte a la motivación. pero no tiene investigación pericial, no es que se hizo una autopsia para investigar la causa de muerte. Claro, pero mi pregunta es, ¿no llama la atención? Falleciendo en porque un no hubo sanatorio. dudas. Pero no llama hubo dudas. Bueno, no, pero como muerte, pero por la explicación, ¿no hay un llamado de atención para alguien, para los médicos? ¿Pero en cuál? En el hospital, ¿En cuál? la primera.
Una persona de 32 años que ingresa, se descompone, nosotros lo vemos todos los días. Ahora, lo que está claro... No es algo que estamos sea hablando, ilógico. perdón, no quiero hacer un debate, pero... No, pero está bien que sea un debate, porque está bien, porque quiero nos decir, tocamos una no duda. quiero tergiversar, digamos, lo que se está diciendo. Pero yo escuché decir a la fiscal, concretamente, que hay un motivo de muerte, que me cuesta reproducirlo, pero que conduciría a algún tipo de... Pero eso está hablando de una historia clínica que se está viendo recién ahora de 2 años previos. O sea, el punto es que claro, pero recién en aquel momento, ahora se el está hecho de que se investigando. pueda especular con que ha habido aire o oxígeno en las venas, que es teóricamente a lo que concluiría, a donde llevaría la causa de muerte. ¿No llama la atención a los médicos de ese momento? ¿Y se ve que no? Bueno, evidentemente no, Se ve porque que no. el paciente No ingresa, ahora, fallece, ¿sí? Y no se instala una autopsia o una investigación, porque termina aparentemente en ese momento, por la historia clínica, siendo una muerte de origen Ahora, natural. hay algo que habla de la inteligencia, ¿no?, macabra, ¿no?, de esta persona, porque él quería matar, el objetivo era matar, pero ¿dónde? Que mueran en la clínica, No, que pero mueran en un Pero eso lugar... era una cobertura. Pero esa era una Eso estrategia. lo hace Esa es la accidental. cobertura. Era No una lo hace, no hace dudoso. No, Es en el claro, lo hace domicilio. accidental y lo hace que mala suerte, como decías vos, los Kennedy, ¿no? Claro. Los Kennedy De argentinos. la mala suerte, Y claro. además Fallece con la, en el con la responsabilidad de los médicos. Cuando hay un Con la domicilio, responsabilidad- alguien tiene que hacer justamente el acta de función. Entonces ahí vienen las sospechas. Claro. Pero si es en un hospital, los médicos que están atendiendo hacen acta de función. Es mucho más, digamos, puede pasar desapercibido, salvo que sea algo muy evidente. Pero eso es de una habilidad, ¿no? Claro, pero en el caso de un domicilio, por eso él lo planificaba bien. Primero intoxicaba, lo mandaba al hospital, ahí hacía que pareciera un accidente. Gilla Murano, perdón, ¿cómo era? Lo de Gilla Murano No, también. ella era distinta, ella daba masitas con cianuro. No, lo sé, pero las víctimas terminaban yendo a su casa y descomponiéndose solas. Claro, no, También exactamente. era una forma... No había nadie, entonces... Sí, pero ahí caía, bueno, ahora caería el SAME, acá en la ciudad de Buenos Aires y en algunas partes de provincia, caería el SAME, el médico tendría que constatar la muerte, pero Claro. si ve algo dudoso, porque es en un domicilio, Muerte en va- domicilio, va- autopsia. va a la autopsia. Pero eran todas mujeres solas que iban a tomar el ticket y después Está volvían bien. a la casa y, Sí, pero- y morían naturalmente sus amigas. Está bien, era otro, Aparte claro, con cianuro, hasta que se descubrió. El cianuro es una muerte también bastante muy particular, donde, bueno, podría ser algún tipo de Ahora, enfermedad doctor, que... Sí. lo que estábamos hablando, el tema del diazepam, presumiblemente, primero el diazepam da un montón de signos y síntomas que los enfermeros y los médicos deberían haber evaluado, deberían haber claro. visto previo al fallecimiento. Es raro que haya sido por diazepam porque recordemos que la dosis letal es muy alta, Muy alta, para la cantidad de ampollas que tienen que romperse. Y no se encontraron una suficiente cantidad de ampollas de diazepam. Sí se puede haber utilizado para la somnolencia previa, para generar este estado de confusión que termina... Pero perdón, claro, que le y no se justifica puede el utilizar desplazamiento para además al llevarla, hospital, para adormecer a la madre o descomponerla un poco, sentir Claro. que estaba cansada y demás, excusa para llevarla al hospital. Exacto. Sí. Una vez en el hospital, volver a colocarle para mantenerla sedada y que no se dé cuenta que él le va a pinchar la manguera. Sí. Porque ahí podría gritar la madre o algo. Entonces mantenerla siempre en un estado casi de levitación, Claro, de pero para somnolencia, llevarla a la para que no muerte, reaccione, como dice el doctor y Sánchez, después parece- colocarle el aire dentro del... Esa es una posibilidad. O si no, alguna otra sustancia, por Claro. el benzodiazepínico, por ejemplo, solos, como dice él, la dosis es muy alta para llevar a la muerte. Pero si uno le agrega otra sustancia que lo hace de sinergia, hoy baja mucho la dosis y con poca cantidad de diazepam, con otra sustancia, como un opiáceo, por ejemplo, un fentanilo o algo más, enseguida se llega Ahora, a coma yo y muerte. pregunto Entonces, algo. Podría haber sido que hizo un cóctel. Digamos, recién ustedes ponían unas fotos allí de asesinos seriales. El uso del famoso doctor Muerte en Estados Unidos, Kerbokian, que mató a 130 pacientes, él hacía un cóctel. Tipo como el cóctel que se usa, por ejemplo, para la pena de muerte, una serie de sustancias que van desde barbitúricos hasta benzodiazepínicos o sustancias similares, que hace una sinergia donde una dosis baja hay una primera sedación, de sedación pasa a anestesia, de anestesia a muerte, ¿no? Directamente. sí. Yo pregunto algo. Podría ser. Si hay y si hubo connivencia con alguien dentro del hospital, o sea, digo, alguien que en el correr de estos años siga trabajando, digo, ¿no se debería investigar el personal médico, enfermero de la época de la muerte del hermano, de la época de la muerte de la mamá y de la época de la muerte de la nena? ¿Por qué? Porque tal vez acá hay una asociación para el mal. Bueno, pero te doy otro detalle. Las ampollas de diazepam no las podés comprar en la farmacia. Por eso.
No vas a la farmacia con una Alguien receta de de adentro. ampollas. Por eso. A veces se roban, a veces ese tipo de sustancias, esos asesinos Pregunto, las no sé. utilizan tanto ketamina como diazepam, las roban de hospitales o de clínicas que donde hay alguien que justamente se las consigue, se las vende. O alguno que, claro, alguno que... A ver, si vos vas a preparar este tema, digamos, de asesinar y demás, vos vas a nutrirte de algo, de alguna manera. Sí. De alguna manera. Y sabemos que hay un mercado negro de estas cosas que a veces con una receta o sin receta pagás unos mangos más, algunos lugares, por suerte son pocos o ninguno, o pocos muy difíciles de conseguir, digo, te dan eso. Entonces a eso es lo que voy. Pero también teniendo a alguien adentro y con un fin asociado, a ver, es mucho más fácil. Pero que se tiene que investigar todo, pero ni que hablar. Ni que hablar, hacia adentro y hacia afuera también. ¿Qué es lo que está haciendo ¿No? la fiscal, justamente? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo la fiscal? Porque lo que se interpreta en este momento. Ahora, el único que estaba en el lugar era él. Era él. ¿No es cierto? Y otra cosa, Javi, a ver, no es tan sencillo para que la gente, porque ahora empiezan a generarse dudas, no es tan sencillo matar a alguien con una inyección de aire. No es tan baja la cantidad de aire que vos tenés que inyectar y el doctor seguramente lo va a poder corroborar para producirle la muerte a una persona. Porque muchas veces, cuando nos ponen el suero, el temor, ¿sí? De hecho, lo veo en los pacientes cuando van a su vientre, me está entrando aire por la vía. Sí. No es tan baja la cantidad de aire para llegar a producir la muerte. ¿Es así o me Sí, no, equivoco? es mucho y realmente es una jeringa importante Y tiene de que ser aire. en bolo. Sí. Bueno, Entonces, por eso, pero... Yo me voy más hacia a ver, buscó... un armado de... ¿Qué pasaba? Si poniéndole aire a una persona la mataba o no, imaginen para perforar y colocar Así también. como buscó eso, puede haber entrado en la dark web y comprado drogas, hasta por delivery. Pero aparte de eso, para mí que buscó más este tipo de mezclas, ¿sí? Porque la pensó igual que hacen los asesinos seriales, ponerlo justamente en un sistema de administración a través de la vena, intramuscular, intravenoso. O sea, él estaba pensando Directo. ya y lo debe haber armado muy bien. ¿Y qué pasó? Él hizo una primera experiencia con el hermano, a lo cual lo mandó a cremar, lo cual hizo muy interesante para destruir todo tipo de sospecha y de estudios posteriores. Y después, cuando ya se sintió que estaba haciendo todo bien, mata a la hija y ahora ya engolosinado con el tema a la madre. Y yo no sé si al padre también no lo mató él, porque de haber plastificado el acta de defunción del padre es como un coleccionista. Después plastificaría la del hermano, plastifica la de la hija, plastifica la de la madre. Y tiene una linda colección de actas de defunción. Bueno, lo que veíamos antes. Ponemos un segundito de ir a todos los asesinos seriales. Vamos a cerrar este tema justamente hablando de ellos. Acá están todos ellos, ¿no? Que lo hemos visto en muchas de las películas, con diferentes métodos. Métodos mucho más violentos, mucho más obvios y demás, pero hay otros que fueron muy esteticistas en la materia de matar. Yo estaba leyendo la otra vez y hablando con un especialista y me decía, los asesinos seriales se consideran como tales aquellos que cometen un tipo de crimen a partir de una diferencia mínima de 30 días, 30, 40 días, o puede ser más, puede ser un año, puede ser 10, 4, lo que sea. Que no tienen, es decir, no hay algo que los motorice a ellos. Es algo que quieren hacer y tienen que hacer, ¿no es cierto? Y que no necesariamente, incluso, tienen una historia detrás. Por ejemplo, chicos que fueron golpeados de chicos, que los maltrataron, que no tuvieron paz y demás. Y que pueden hasta abusar de las víctimas antes de matarla. Y no es el objetivo el abuso. De eso vamos a estar hablando en minutos nada más. Tema abuso acá, con algunos casos que se produjeron. Pero, ¿es así, Cardini? Sí, la patología, digamos, de un asesino serial o la psicopatología es muy complicada. No hay una causa, digamos como un común denominador que diga, le pegaron cuando era chico y va a terminar siendo asesino serial. Es muy variable. Lo importante ahora aquí es que justamente la fiscal haga las pericias adecuadas que van desde un grafológico hasta un psicológico psiquiátrico de esta mente para poder ella entender. Fijémonos que con las pericias que va a hacer ella, va a ser el cómo, cuándo, dónde y quién de la muerte de estas 3 víctimas. Pero el por qué hizo lo que hizo, que la parte criminológica es mucho más complicada y va a terminar haciéndolo un perfilamiento para poder decir, bueno, ya la pena ya tiene bien estipulada por el Código Penal, pero igualmente va a buscar ese por qué hizo lo que hizo. Y me parece que la mente humana es muy complicada, pero para eso están los psicólogos y los psiquiatras que lo pueden llegar a dilucidar.